Eh, es la número 32. ¿Ok? En esta ocasión vamos a desarrollar organografía vegetal. ¿Cómo podemos definir este concepto que en un inicio parece abstracto, ¿no? Es una rama de la botánica que estudia la disposición de los tejidos y órganos de la planta, los cuales coordinan el funcionamiento de distintas partes de las plantas. El cuerpo de una planta superior, ya sean las plantas, en las plantas cormofitas o en las fanerogramas, se denomina cormoid. Consta de dos partes. Primero la raíz subterránea, que es la parte subterránea, y el vástago, que es la parte aérea, en la que se encuentran el tallo, las hojas, las flores y los frutos. En las plantas superiores, los órganos vegetales se clasifican en dos grupos. Los órganos vegetativos, su función es mantener vivo al vegetal, satisfaciendo sus necesidades. Estos se encuentran en la raíz, el tallo y la hoja. Órganos reproductores, su función es la reproducción de la planta. Aquí se encuentra la flor, el fruto y la semilla. Bien, esto es más o menos una visión general. Ya vamos a ir detallando poco a poco en este caso, ¿no? Los órganos de la planta que conocemos, pero con un poquito más de profundidad, ¿no? Mientras tanto, voy a compartir con ustedes un video correspondiente para que nos dé más detalles sobre la organografía vegetal. Curso de biología, las partes de las plantas, sus funciones de cada uno de los órganos vegetales, ¿correcto? O sea, el objetivo principal de la clase va a ser que el alumno aprenda a conocer las plantas, las partes de las plantas y su función de cada una de ellas. A continuación empezamos con la definición de organografía vegetal. La organografía vegetal es la rama de la botánica que se encarga del estudio de la disposición de los tejidos y órganos de la planta, ¿correcto? Organografía vegetal, rama de la botánica que se encarga del estudio de la disposición de los tejidos y órganos de las plantas. El cuerpo de una planta superior se divide en dos: la raíz y el vástago. Ojo, una planta superior se divide en dos: la raíz y el vástago. La raíz es la parte subterránea, la parte que sostiene a la planta, y el vástago viene a ser la parte aérea de la planta, contiene, ¿no?, al tallo, a la hoja, a las flores, a los frutos. Ahora vamos a ver cómo una planta superior. Bueno, vamos a ver, en una planta superior los órganos vegetales se clasifican en dos grupos. En las plantas superiores, los órganos vegetales se clasifican en dos grupos. Primero tenemos los órganos vegetativos y los órganos reproductores. Órganos vegetativos, función: mantener vivo al vegetal. Ojo, órganos vegetativos, su función es mantener vivo al vegetal. Por ejemplo, la raíz, fundamental para la absorción de nutrientes; el tallo, para sostener; y las hojas cumplen una función principal, que forman el alimento, es decir, por medio de la fotosíntesis. Y los órganos reproductores, función es la reproducción de la planta. La función es la reproducción de la planta, por ejemplo, la flor, el fruto y la semilla. Ahora vamos a estudiar los principales órganos de las plantas. Primero vamos con la raíz. Bueno, la raíz es el órgano que generalmente es subterráneo. Se origina a partir de la radícula del embrión. Por favor, alumnos, que quede claro esto, que la raíz se origina a partir de la radícula del embrión. Crece en dirección opuesta al tallo.
crece en dirección opuesta al tallo. Alumnos, cuando decimos que es un órgano generalmente subterráneo, se refiere que generalmente, ¿no?, la raíz está sujeta a la planta al suelo, ¿no? Pero hay plantas, por ejemplo, como las orquídeas, que viven parásitas en otros árboles. Entonces, en ese caso, la raíz no se sujeta en la tierra, sino se sujeta en un árbol, en las ramas, por ejemplo. Ahora vamos a ver las propiedades de la raíz. La primera propiedad es geotropismo positivo. ¿Qué significa el geotropismo positivo? Que la raíz cada vez se dirige más hacia el centro de la tierra. Propiedad de hidrotropismo positivo también, que la raíz va cada vez más al fondo de la tierra a buscar el agua. Por ejemplo, eso es muy notorio en las plantas desérticas. Supongamos que el tallo mide 5 metros, la raíz mide 10 metros. ¿Por qué? Porque tiene que ir a buscar agua al fondo de la tierra para que de esa manera pueda vivir. Otra propiedad es fototropismo negativo. Lógico, ¿no? La raíz cada vez va al centro de la tierra y cada vez se aleja más de la luz solar. ¿Cuáles son las funciones principales de la raíz? Alumnos, que quede muy claro esto. Que las tres funciones principales de la raíz son la fijación, la absorción y el almacenamiento. Funciones principales de la raíz: fijación, absorción y almacenamiento. La fijación es, bueno, sostener a la planta, generalmente al suelo, ¿no? La absorción es la incorporación de alimentos necesarios para que esta planta viva. Principalmente absorbe agua, sales minerales, y el almacenamiento de almidón, por ejemplo, la yuca, la papa. Esos tubérculos, esas raíces tienden a almacenar abundante almidón. Ahora vamos a ver la estructura de la raíz. Acá tenemos, alumnos, la raíz primaria, tenemos la raíz secundaria y también tenemos los pelitos absorbentes. Estos pelitos absorbentes se encargan de absorber nutrientes para la raíz. Acá tenemos la zona suberificada. El cuello, alumnos, importante. El cuello es el punto de división entre la parte aérea y la parte terrestre. Y esta cofia es el que se encarga del crecimiento longitudinal, ¿no? Tanto la yema en el tallo como la cofia en la raíz se encargan del crecimiento longitudinal. Y esta es la zona de crecimiento, una zona que carece de pelos absorbentes. Carece de pelos absorbentes. Acá tenemos la estructura de una raíz. Tenemos la estructura de una raíz. A continuación vamos a ver la estructura del tallo. Bueno, el tallo es el órgano que se encarga de sostener a la planta. Se origina de la plúmula del embrión. Ojo, el tallo es el órgano que se encarga de sostener a la planta. Lógico, no sostiene a las ramas, flores, frutos, entre otros. Se origina de la plúmula del embrión. El tallo se origina de la plúmula del embrión. Vamos a ver las principales propiedades. Geotropismo negativo. ¿Por qué? Porque el tallo cada vez va más hacia la luz del sol, o sea, va hacia arriba. Fototropismo positivo, porque va creciendo en dirección a la luz del sol. Funciones. Las funciones principales del tallo son tres. Sostén, ya que contiene a las hojas, flores, frutos, ramas, entre otras estructuras del vegetal. Función conducción de la savia orgánica e inorgánica. El tallo cumple la función principal de conducción, la savia orgánica o inorgánica. Cuando se transporta la savia orgánica, lo realiza el floema, y cuando se transporta la savia inorgánica, lo realiza el xilema. Función. Bueno, también tenemos una función principal que es la fotosíntesis, pero ojo, observación. Los tallos que realizan la fotosíntesis son tallos que presentan el color verde. Vamos a ver la estructura del tallo. Tenemos la estructura del tallo. Tallo principal, ramas. Mira, acá cuando salen las hojitas se llaman yema foliar. Entre el nudo y nudo está el entrenudo, es decir, entre los dos orígenes de las ramas, ese espacio entre las dos orígenes de las ramas se llama el entrenudo, se llama ramas, nudo, y la
parte superior se llama yema terminal. Yema terminal también que se encarga del crecimiento longitudinal junto con la cofia que se encuentra a la parte final de la raíz. Vamos a ver la hoja. Jóvenes, muy importante la hoja. ¿Por qué la hoja es tan importante? Porque es el órgano fotosintético por excelencia de la planta. Las hojas son los órganos fotosintéticos por excelencia de la planta. Pero, ¿de dónde se originan? Se forman a partir de las yemas foliares del tallo. ¿De dónde se forman las hojas? A partir de las yemas foliares del tallo. Jóvenes, no olvidarse. La hoja es el órgano fotosintético por excelencia de la planta. Estas hojitas, para que realicen la fotosíntesis, contienen un elemento químico muy importante que se llama la clorofila. La clorofila. Esta clorofila está formada de magnesio. Propiedades de la hoja. Geotropismo negativo, lógico, cada vez van hacia la luz del sol. Y fototropismo positivo porque se origina cada vez más a dirección de la luz del sol. Funciones de la hoja. Primera función, fotosíntesis, formación del alimento. Segunda función, respiración, que es un proceso inverso a la fotosíntesis. Y otra función es la transpiración, que consiste en la pérdida de agua por medio de las estomas. Estos poritos microscópicos llamados las estomas generalmente se encuentran en el envés de la hoja, es decir, la parte inferior de la hoja, la que presenta el color verde claro, porque carece de cutícula. Vamos a ver la estructura de esta hojita. Tenemos la estructura de la hoja, la parte final de la hoja se llama el haz. Perdón, la parte superior de la hoja se llama el haz, la parte de abajo, la parte inferior que no se ve se llama el envés. Estas como tallitos pequeñitos se llaman las nervaduras. La puntita de la hoja se llama el ápice. Ápice, ¿sí? Se llama el ápice. Toda la hoja se llama el limbo. Peciolo es el tallito que sostiene a la hoja. Peciolo es el tallito que contiene a la hoja. ¿Ya? Jóvenes, el haz presenta el color verde oscuro. ¿Pero por qué presenta el color verde oscuro? Por la presencia de cutícula. Esta cutícula es como una grasa que hace impermeable a las hojas. Por ejemplo, cuando llueve, todas las gotitas de agua tienden a resbalarse. Y el envés es la parte opuesta a la hoja, que no recibe la luz del sol y carece de cutícula. Es un color más verde claro. Es allí donde se encuentran las estomas. Estas estomas se encargan del intercambio gaseoso a nivel de las hojas. Estas nervaduras tienen como función sostener a la hojita y también de transportar los nutrientes necesarios. ¿Sí? Espero que haya quedado bien esa estructura de la hojita. Pasamos a la siguiente parte fundamental de las plantas llamada la flor. La flor es el órgano reproductivo característico de las plantas llamadas angiospermas. Presentan como función principal producir la semilla a través de la reproducción sexual. ¿Por qué hablo de las plantas angiospermas? Estas plantas angiospermas son las plantas que presentan el mayor éxito evolutivo porque ya presentan flores y de esa manera es más fácil la reproducción. Mientras que hay otra división de las plantas que se llama las angiospermas, que son plantas también vasculares, pero con semilla desnuda. Por ejemplo, el pino, el ciprés, el quingo de biloba, que es una plantita que se habla desde los tiempos de la Biblia. Ya, ahora vamos a ver las partes de una flor. Jóvenes, la parte de la flor presenta dos órganos. Órgano sexual femenino llamado el gineceo y el órgano sexual masculino llamado el androceo. El órgano sexual femenino llamado el gineceo está formado por tres partes. Se llaman el estigma, el estilo o pistilo y el ovario. Estigma, estilo y ovario. Y el androceo está formado por la antera y el filamento. ¿Sí? El gineceo, que es el órgano sexual femenino, está formado por el estigma, pistilo y ovario. Y el androceo, que es el órgano masculino, está formado por la antera y el filamento. Los verticilos florales. ¿A qué se refiere con los verticilos florales? Se refiere a las partes que forman las flores. Por ejemplo, el primer verticilo se llama cáliz.
En una hoja, perdón, en una flor, a la parte inferior existen unas hojitas verdes. Eso se llama el cáliz. Ese se llama el cáliz. Cáliz, las hojitas de abajo que sostienen a la flor. El segundo verticilo se llama la corola. La corola es la parte, o sea, los colores característicos de la rosa. No puede ser una rosa roja, puede ser blanca, entre tantos colores que tienen las rosas, ¿no? El tercer verticilo se llama el androceo, que viene a ser el órgano sexual masculino, y el cuarto, el gineceo, que es el órgano sexual femenino. Vamos a ver la estructura de una flor. Acá tenemos el gineceo: estigma, estilo y ovario. El androceo, antera y filamento. Acá tenemos, mira, la antera y el filamento. Este es el androceo o estambres, antera y filamento. Acá tenemos la antera, filamento. Y el gineceo, mira, esta partecita se llama el estigma, esta parte es el estilo y esta parte de acá es el ovario. También tenemos el perianto, que está formado más la corola que les estaba mencionando, los pétalos, las partes coloridas de las flores, y el cáliz es la hojita que sostiene a la planta. Eje floral, nectarios y pedúnculo. Bueno, alumnos, espero que la clase haya sido de su agrado. Acá he dejado un trabajo, ese trabajo ya está en la plataforma. La bibliografía. Ok, ¿no? Entonces hemos visto con detalle, en este caso, ¿no? Lo que corresponde a la organografía vegetal, ¿ok? Entonces, es más que todo una revisión exhaustiva de las diversas plantas, partes, en este caso, de la planta, ¿no? Habíamos hablado, ¿no? Como para recordar, ¿no? Que los órganos vegetales en plantas superiores se clasifican en dos grupos, ¿no? Los órganos vegetativos, cuya función es mantener vivo al vegetal, ¿no? Satisfaciendo sus necesidades. Entre estos se encuentran la raíz, el tallo y la hoja. Y los órganos reproductores, cuya función es la reproducción de la planta. Aquí se encuentra la flor, el fruto y la semilla. En el caso de la raíz, es un órgano generalmente subterráneo, que crece en dirección inversa al tallo. Se origina a partir de la radícula del embrión. Entre sus propiedades posee geotropismo positivo, posee hidrotropismo positivo y posee fototropismo negativo. Entre las funciones de la raíz es la fijación de la planta al suelo, la absorción de agua y sales minerales del suelo, el almacenamiento de almidón, por ejemplo, ¿no? Las raíces alimenticias como la yuca, el camote, la zanahoria, el nabo, el rábano, la beterraga y la remolacha. La estructura de la raíz, ¿no? Tiene una zona meristemática como vegetativo, formada por células en constante división, ¿no? En su extremo se encuentra protegida por la cofia. Zona de crecimiento, ¿no? Llamada también en este caso zona desnuda es la responsable del crecimiento longitudinal de la raíz. La zona pilífera, llamada también zona de absorción, debido a la presencia de pelos radiculares o absorbentes. La zona adulta, también llamada zona de maduración, es donde se originan las raíces secundarias. Los sistemas radicales, ¿no? En este caso, hablando de la estructura de la raíz, tenemos una raíz pivotante que es típica de las plantas dicotiledóneas, ¿no? Poseen una raíz principal bien desarrollada. La raíz fasciculada, típica de plantas monocotiledóneas, carece de raíz principal y todas las raíces secundarias se desarrollan por igual. En el caso del tallo se origina de la plúmula del embrión. Entre sus propiedades posee geotropismo negativo y fototropismo positivo. Las funciones del tallo. ¿Cuáles son las funciones del tallo? Sirven de sostén de hojas, flores y frutos. Conducción de la savia inorgánica, ¿no?
conocida como savia bruta, o savia orgánica, también conocida como, en este caso, como savia elaborada. Fotosíntesis en tallos verdes de plantas que carecen de hojas, como el cactus. En el caso de las partes del tallo, tenemos los nudos, los entrenudos, zona de dos nudos, yemas terminales en el extremo apical, y en Profe, este caso, buenas tardes. Profe, ¿qué ¿estamos dices? avanzando a la sesión 31 o la sesión 32, profe? Porque estoy La viendo que estamos en... 32. ¿Que la 31 ya hicimos ya? Sí. No habíamos hecho la 30 porque la semana pasada habíamos hecho histología vegetal 1, no habíamos hecho la 2. Como dices, no te entiendo. Porque la semana pasada habíamos hecho histología vegetal 1, no la 2, profe. Ya, bueno, entonces estamos adelantando y la siguiente semana nos ponemos al día con la otra. No hay ningún problema. Profe. Profe. No hay problema. Bien, ya, entonces hablábamos en este caso de las partes del tallo, ¿no? Tenemos los nudos, los entrenudos, que es la zona entre dos nudos, y las yemas terminales, ¿no? En el extremo apical y axilares, de donde nacen las hojas. En los tipos de tallo tenemos los tallos leñosos, ¿no? Que son los árboles y arbustos, y los tallos herbáceos, ¿no? Conocidos como las hierbas. En el caso de la hoja, se forma a partir de las yemas foliares del tallo. Presenta abundante parénquima clorofiliano para realizar la fotosíntesis. Presenta fototropismo positivo. Entre las funciones de la hoja tenemos la fotosíntesis, que es la principal función de la hoja, y consiste en este caso en la síntesis de sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas, ¿no? Como en este caso sales minerales, dióxido de carbono, agua, utilizando para esto la energía solar. La planta toma del medio ambiente el dióxido de carbono y elimina el oxígeno. En el caso de la respiración, es un proceso inverso a la fotosíntesis. La planta toma del medio ambiente el oxígeno y elimina el CO2. La transpiración es, en este caso, la pérdida del agua a través de los estomas. La transpiración controla la temperatura vegetal. En el caso de las partes de la hoja, ya tenemos al ápice, a la nervadura secundaria, el limbo, a la nervadura central, la base, el peciolo, la vaina, el borde, el haz, el embés. La vaina es la porción de la hoja que la une al tallo, ¿no? Pues está en el extremo. El limbo es la parte plana, delgada y expandida de la hoja, que contiene la mayor parte de los cloroplastos. Contiene a las nervaduras, presentan dos caras, haz y embés. En el caso del peciolo, también llamado el tallo de la hoja, en muchas ocasiones las hojas no tienen peciolo. El limbo se une directamente al tallo. Este tipo de hoja se le llama sénsil o sentada, ¿no? Bueno, tenemos la estructura interna, por ejemplo, ¿no? El estoma, el parénquima lagunar, el floema, el xilema, ¿no? La parénquima empalizada. Ok, entonces, esta de alguna manera es la estructura, en este caso, de las plantas. Ok, entonces esta es la estructura de las plantas, ¿correcto? Entonces, cuando de repente en algún momento ustedes vuelvan a escuchar de organografía, en este caso, van a ver, en este caso, que es de alguna manera, es la explicación detallada de las partes de la planta, ¿correcto? Entonces, debemos recordar, ¿no? Que en este caso una planta, ¿no? Una planta superior, mucho el cuerpo de una planta superior, ok, consta de dos partes siempre, ¿no? La raíz, en este caso es la parte subterránea,
y el vástago, que es la parte aérea en la que se encuentran el tallo, las hojas, las flores y los frutos, ¿no? En el caso de la raíz, es un órgano generalmente subterráneo que crece en dirección inversa al tallo. Se origina a partir de la radícula del embrión, ¿no? Entonces hay que recordar. Propiedades de la raíz tenemos, posee en este caso el geotropismo positivo, también posee hidrotropismo positivo o fototropismo también negativo. Entre las funciones de la raíz debemos recordar que en este caso es la fijación de la planta al suelo, la absorción de aguas y sales minerales del suelo, el almacenamiento del almidón, ¿no? Por ejemplo, tenemos las raíces como la yuca, el camote, la zanahoria, el nabo, ¿no? El rábano, la beterraga o la remolacha. En el caso de la estructura de la raíz, debemos recordar las zonas en las cuales se compone, ¿no? La zona meristemática, ¿no? Que está formada por células en constante división, ¿no? En su extremo se encuentra protegida por la cofia. La zona de crecimiento, llamada también zona desnuda, no es la responsable del crecimiento longitudinal de la raíz. La zona pilífera, llamada también zona de absorción, debido a la presencia de los pelos radiculares o absorbentes. La zona adulta, llamada zona de maduración, donde se originan las raíces secundarias. ¿No? Siempre que también no hay que olvidar que las plantas superiores, en plantas superiores, los órganos vegetales se clasifican en dos grupos. Los órganos vegetativos, ya, y los órganos reproductores. En el caso de los órganos vegetativos, su función es mantener vivo al vegetal, ¿no? Satisfaciendo sus necesidades. Aquí en este grupo podemos encontrar la raíz, el tallo y la hoja. Y en el caso de los órganos reproductores, su función es la reproducción de la planta. Aquí se encuentran la flor, el fruto y la semilla, ¿no? No debemos olvidar que en el caso de los sistemas radicales, tenemos las raíces pivotante, que es típica de las plantas dicotiledóneas, posee una raíz principal bien desarrollada, y la raíz fasciculada, típica de las plantas monocotiledóneas, carece de raíz principal y todas las raíces secundarias se desarrollan por igual, ¿no? En el caso del tallo, por ejemplo, se origina en la plúmula del embrión. Posee geotropismo negativo y fototropismo positivo. Funciones del tallo es sostener las hojas, flores y frutos, conducir la savia inorgánica o llamada savia bruta, también la savia orgánica llamada savia elaborada. La fotosíntesis en tallos verdes de plantas carecen de hojas, ¿no? Como el cactus. En las partes del tallo, nudos, entrenudos, esta zona entre dos nudos, o sea, entre nudos, y las yemas terminales, ¿no? En el extremo apical y las axilares de donde nacen las hojas. Los tipos de tallos, ¿no? Los tallos leñosos, que son propios de árboles y arbustos, y los tallos herbáceos, que son propios de las tierras, ¿ok? En el caso de la hoja, ya recuerden que se forma a partir de las yemas foliares del tallo. Presenta abundante parénquima clorofiliano para realizar la fotosíntesis. Presenta fototropismo positivo. Funciones de la hoja. La fotosíntesis es la función principal de la hoja. Consiste en la síntesis de sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas, como el CO2, el agua y los sales minerales, ¿no? Esto utilizando la energía solar. La planta toma del medio ambiente el anhídrido carbónico y, en este caso, elimina el oxígeno. En el caso de la respiración es un proceso inverso. La planta toma el oxígeno del ambiente y elimina el CO2. La transpiración es la pérdida de agua a través de los estomas. La transpiración lo que hace es controlar la temperatura de la hoja, ¿no? Y no olviden en este caso la parte de la hoja. En este caso tenemos el limbo, el ápice, el embés, el haz, el borde, el peciolo y la vaina, ¿no? Entre las principales partes tenemos a la vaina, que es la porción que une la hoja con el tallo. El limbo, que es la parte plana, delgada y expandida de la hoja, que contiene la mayor parte de cloroplastos. Contiene las nervaduras, presenta dos caras, haz y embés.
Y el peciolo, también llamado tallo de la hoja, en muchas ocasiones las hojas no tienen peciolo. El limbo se une directamente con el tallo. A este tipo de hoja se le llama sésil o central. ¿Ok? Muy bien, entonces esa es la estructura de la organografía vegetal. Bien, entonces para la siguiente clase, o mejor dicho, para la hora de investigación, en este caso me gustaría que investiguen investigar sobre la semilla. ¿Ok? En la semilla, ¿no? Tenemos entendido que es una de las partes de la planta. Entonces, ¿cuál es la importancia de la semilla? ¿Ok? Eso es lo que quiero que investiguen en esta segunda hora, ¿ya? Para que me den mayor información al respecto. Espero sus trabajos hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde continuamos con la hora práctica de comunicación. ¿Ok? Entonces, no se olviden investigar sobre la semilla. Ese es el trabajo para esta siguiente hora. ¿Ok? Investigar sobre la semilla. Listo, chicos. Nos vemos entonces a las 3 para la clase de comunicación.